¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta cita, a este altar familiar, a esta conversación de lo que más nos gusta y apasiona, el contenido bíblico, la palabra de Dios. Quiero hoy hablarles acerca de lo que es esencial. De acuerdo al diccionario, lo esencial es algo importante, pero también es algo necesario, por lo tanto es algo imprescindible. Entendiendo qué es esencial, tenemos que concluir que en la vida del cristiano hay algo que es esencial y esto es la fe. La fe es neurálgico, la fe es algo tan importante porque es el cimiento sobre el cual el cristiano fundamenta toda su vida. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe también dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Dios nos da gracia, su regalo, la salvación, pero solo puedo recibir ese regalo a través de la fe. También el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos demuestra que la fe convierte a hombres mortales, naturales, sujetos a debilidades y a pasiones, en poderosos y valientes héroes. La fe entonces en la vida del cristiano debe ser y es esencial. Y cuando yo entiendo esto, entonces debo entender que en el mundo espiritual la fe tiene mucho valor. Tengo que entender que el enemigo desea robarme la fe, desea que yo pierda la fe. Entonces, hoy quiero hablarles acerca del padre de la fe, Abraham, y de su esposa Sara, quienes perdieron la fe, perdieron lo esencial. Y quiero mostrarles qué pasa cuando perdemos lo esencial. Pero también quiero que veamos por qué podemos perder la fe siendo esencial en nuestra vida cristiana. Quiero que entiendas que cuando somos capaces de conservar la fe en nosotros y con nosotros, entonces nos convertimos en una amenaza tremenda para el enemigo. Por eso el enemigo quiere quitar nuestra fe. Si estamos llenos de fe, todo nos será posible. Todo plan del enemigo será derribado porque avanzaremos sin que nada nos detenga. Quiero entonces pedirle que me acompañe para que juntos vayamos al libro del Génesis, al capítulo 16, y vamos a leer los primeros versículos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo primero que quiero resaltar hoy es aquello que hizo que Abraham, el padre de la fe, y Sarai, su esposa, porque también era una mujer de fe, ¿qué hizo que ellos perdieran la fe, que ellos perdieran lo esencial? La verdad es que tenían una promesa. Ellos representan esa iglesia que tiene una promesa. Ellos representan la iglesia que es afectada permanentemente por la fidelidad de Dios. No solamente están viviendo en Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham,
sino que si vemos el capítulo anterior, Dios había venido a pactar con Abraham. Dios ha estado alcanzando con fidelidad la vida de Abraham. Sin embargo, vemos como solo un capítulo después hay infidelidad en Abraham y en Sarai hacia aquel que les está dando fidelidad. Básicamente lo que está ocurriendo aquí es que Abraham y Sarai se cansaron de esperar. Y cuando nos cansamos de esperar, significa que o no hemos desarrollado la paciencia o perdimos la paciencia. Y tengo entonces que hablar acerca de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe. No es casualidad que la paciencia esté antes de la fe. Significa que cuando no he producido paciencia, tampoco produciré fe. O significa que si pierdo la paciencia, que es lo que les ocurrió a ellos, también perderé la fe. Así de que aquí podemos identificar el enemigo que superó a Abraham y a Sarai y que consiguió robarles la fe: la impaciencia. No aprobaron la prueba de la paciencia, la perdieron. Pero quiero mostrarles qué consecuencias, qué trajo a la vida de ellos el perder lo esencial. Lo primero que trajo a la vida de ellos perder lo esencial es que los métodos humanos se convirtieron en respuesta para ellos. Abraham era viejo, Sarai era estéril. La promesa de tener un hijo bajo los métodos de Dios, pues realmente eran imposibles desde la óptica humana. Ellos no sabían qué método iba a usar Dios. De hecho, Dios no nos revela sus métodos, solamente nos introduce en ellos. Ahora, significa que para ellos el método de Dios es ilógico, el método de Dios es lento quizás, el método de Dios es inexplicable, el método de Dios desde la óptica humana es imposible. Entonces aparece un método humano, es explicable, es lógico, es rápido, produce o promete resultados rápidos en el tiempo, y cuando se pierde la fe, yo dejo de esperar los métodos de Dios, inmediatamente me involucro en métodos humanos. Ahora, el método humano que ellos conocían era una costumbre pagana en la cual el hombre de la casa, el amo, podía tomar a una de sus esclavas o siervas, podía engendrar en ella un hijo, pero ese hijo no sería propiamente de la esclava, sería propiamente de la dueña o de la amo de esa esclava o de esa sierva. Ahora, este método es una afrenta a Dios. Dios no se agrada de esa práctica porque es una práctica pagana. Pero recuerda que es la fe lo que nos permite agradar a Dios. Cuando perdemos la fe, poco importa si agradamos a Dios o no. Ahora, importante esto. Cuando perdemos lo esencial, cuando perdemos la fe, anulamos el método divino y nos introducimos en un método humano, desagradando a Dios. Lo segundo que encuentro aquí está en el versículo 3, porque el versículo 3 nos da un detalle que creo que aparece allí no por casualidad, no porque
a Moisés, el escritor de este libro, se le ocurrió que debía escribirlo. Creo que hay algo importante detrás de esa información, y es que dice que ellos llevaban 10 años viviendo en la tierra de Canaán. Bíblicamente, el número 10 nos habla de la culminación de algo, de el fin de algo. Es muy probable que justo en ese momento, a los 10 años de estar en Canaán, Dios ya había determinado darles a Isaac. Por alguna razón, en el capítulo anterior, Dios aparece para pactar con Abraham y para reafirmarle la promesa de hacer de él una nación grande. Significa que cuando perdemos lo esencial, retrasamos la promesa. Es muy probable que Abraham y Sara estaban a punto de recibir a su Isaac, pero perdieron lo esencial, y al perder lo esencial hicieron que la voluntad de Dios se retrasara, se tardara un poco más, porque ellos insistieron en adoptar un método humano. Lo tercero y lo último que trae perder lo esencial es que vamos a tener que asumir las consecuencias. Cuando Agar, la sierva, está en embarazo, ni siquiera ha nacido su hijo Ismael, y ya Abraham y Sara están asumiendo las consecuencias de haber perdido la fe. Porque ya Agar se burla de Sara, la menosprecia, la ve como poca cosa porque no ha podido darle hijos a Abraham, mientras que ella, en condición de sierva, sí lo puede hacer. Ni qué hablar de lo que pasa una vez nace Ismael. La escritura es clara cuando dice que Ismael se burlaba de Isaac una vez nació Isaac, porque siempre las obras de la carne estarán en contienda con las obras del Espíritu. Ismael representa las obras de la carne, Isaac representa las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Así de que Abraham tiene que tomar una decisión. El contrapunteo entre Agar y Sarai, su esposa, entre Ismael e Isaac, sus dos hijos, es tan grande que tiene que tomar una decisión, y la decisión que toma es apartar, sacar de su territorio a Agar y a su hijo Ismael. Quiero que entiendas que cuando damos frutos de la carne, la única solución para no perder la promesa, para que esto no se burle y no arruine la promesa, es sacarlo por completo de nuestra vida. No perdamos lo esencial, no perdamos la capacidad de agradar a Dios, no perdamos la capacidad de convertirnos en valientes, en héroes de la fe. No perdamos la capacidad de mantener con nosotros la salvación, la vida eterna, el regalo hermoso de parte de Dios. Te bendigo en esta hora y quiero que oremos, porque quiero que en medio de este tiempo difícil te conviertas en un hombre, en una mujer de fe, que tus obras, que tus actos, que tus hechos hablen de tu fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿De qué nos sirve hablar de fe si nuestros hechos no lo respaldan? Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos y edificarnos a través de ella. Te pido en esta hora, Señor, que nos hagas amar profundamente la fe y nos hagas entender cuán valiosa es en el mundo espiritual. Ayúdanos a ser guardadores de esa fe, porque nos hace, Señor amado, vencedores, porque nos convierte en amenazas poderosas contra el reino de las tinieblas, sus planes y sus designios. En esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo cada hombre y cada mujer que está conectado a este video, a este altar, y declaro en el nombre de Jesús
que no perderás lo esencial, que lo mantendrás contigo, que la fe en tu vida crecerá e irá a niveles mayores. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo y nos vemos la próxima cita. Chao.